Una bendición, pudimos conocerla a través de online con las pastoras porque hicimos el curso, tuvimos la gracia de hacer el curso de sanidad de las heridas el año pasado con ella y la hemos conocido con una sabiduría tremenda del Señor, así que queríamos que hoy presentárselas a ustedes también. Y sabemos que, Elba, que cuando trabajamos estos temas tan difíciles, hay muchas luchas. Y el Señor nos trae hoy dos textos, dos palabras para tu vida. Y dice uno de ellos: iré delante de ti como poderoso gigante. Dice Jeremías 11:20. Y dice: ningún arma forjada contra ti prosperará. Esta es la herencia que tiene el Señor para sus siervos. Así que esta es palabra de Dios para tu vida. Así que yo quiero orar antes de presentarle unos libros que tengo de todo aquí. Pero después de orar le voy a presentar estos libros. Le voy a presentar ahora, miren. Son poquitos los que tenemos, 6, porque le dijimos tarde a Elba, pero estos 6 están a la venta, 1.000 pesos cada uno, pero la semana próxima les prometemos que vamos a tener estos libros preciosos. Sanidad en las relaciones familiares. Y Dios quiere sanarte de las heridas de la vida. Unos libros cortitos que no son tan largos como para que los podamos leer fácilmente. Así que todos los que quieren, la semana que viene van a estar aquí para poder adquirirlos. Así que vamos a orar ahora. ¿Qué les parece si nos ponemos de acuerdo? Levantamos nuestras manos al cielo y oramos por Elba. Padre querido, estamos delante de tu presencia y venimos como iglesia de Jesucristo, como tu amada, a presentarte a Elba en esta mañana. Y juntas como iglesia de Jesucristo queríamos atar, quebrar y deshacer toda influencia del enemigo que quiera venir a este lugar, bloquear o impedir que cualquier persona que vino acá a buscar libertad sea obstruida. En el nombre de Jesús, desatamos poder divino en este lugar, poder divino sobre la vida de Elba. Señor, poder de Dios para poder penetrar en los corazones, como dice tu palabra, como espada de doble filo para poder llegar a esos lugares bloqueados y traer sanidad a las heridas. Gracias, Padre, porque sabemos que vos lo harás. La bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Muchas gracias. Muy bien, ahora vamos a conocer algo de su vida, así que Claudia va a estar con nosotros y te invitamos al sillón para que puedan tener... Muy buenos días a todas, ¿cómo están? Nos vamos a sentar en el living de nuestra casa Ríos de Vida, ¿qué les parece? Elba, y te vamos a invitar en medio de nuestra familia. Bueno. Preparamos un living porque es cálido el living. Está bien, y queremos conocerte un poquitito más. Nosotros tuvimos la oportunidad, como decía la pastora Mirta, de conocerla a través de un curso que hicimos con Lidia, con Mirta, sanando las heridas de la vida. Qué bendecidas que fuimos. Muy bendecidas. Cuando vi esto dije, ay, yo no soy una diva, no soy Susana Jiménez, soy Elba Somoza. Sí, es una diva. ¿Qué les parece si la recibimos con un fuerte aplauso? Está precioso todo lo que prepararon las hermanas para mimarnos. Saben que después de que termine el evento, ustedes también van a poder venir y sacarse unas fotitos. Bueno, bienvenida, Elba. Gracias. Queríamos preguntarte primero que nos cuentes un poquitito dónde te congregás, qué función ejerces en la congregación donde estás trabajando, donde estás sirviendo al Señor. Bueno, como ya dijeron, me congrego en la Iglesia Buenas Nuevas. El otro día lo mandé como embajador a mi pastor, a uno de los pastores, al pastor principal, que es Norberto Zaraco. Hace 22 años que me congrego en ese lugar. El Señor me fue llevando y hace 22 años Norberto Zaraco me invitó a capacitar a los líderes de consejería de la iglesia, y yo le dije que la manera de capacitarlos era a darles que hagan el curso El Sanando las Heridas de la Vida, y ahí empecé.
sin ser miembro de la iglesia. Entonces, yo le digo a Norberto, vos sos el único pastor que terciariza los servicios, porque servía en Buenas Nuevas sin pertenecer a la iglesia, pero de a poquito me fue entrando y me quedé, y ya van 20. Te incorporaste, te adoptaron. Y entonces empecé sirviendo en ese área, de ayudar a las personas en la consejería y ayudar a las personas a sanar las heridas de la vida. Y después fui incluyéndome en otras cosas. Trabajamos con las mujeres, junto con otras hermanas, trabajamos con las mujeres de la iglesia. Trabajo en el acompañamiento de las personas. No sé si es tan fácil decir lo que uno hace, porque uno es multiuso, ¿no? Entonces hace como muchas cosas, ¿no? Predico en la iglesia, así que, no sé, creo que sería eso, ¿no? Y tenemos un cuerpo pastoral que somos 4 pastores. Yo soy la mujer, pero no el cupo femenino, ¿no? Y entonces, la verdad que tenemos un equipo hermoso que el Señor nos ha ido formando, todos totalmente diferentes, pero cada uno con esa gracia que va contribuyendo a la unidad. Así que estamos muy contentos con eso. Eso es funcionar como cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Todos somos diferentes y podemos trabajar juntos. Exacto. Eso es bárbaro. Con respecto al curso de Sanando las Heridas de la Vida, que nosotros les compartimos que fuimos muy bendecidas, queremos saber cómo sentiste, porque esto ahora es un ministerio, estás ejerciendo un ministerio para sanar las heridas del corazón de las personas. ¿Cómo sentiste que esto era tu ministerio? Siempre me interesó. Imagínense que lo empecé en el 91, en el 92. Tengo muchos años. En los 80 empezó toda una movilización de estos temas de sanar las heridas, ¿no? Y entonces empecé a leer material, básicamente al principio en inglés, porque no había mucho traducido. Y me gustó mucho y me sentía como muy conectada, muy identificada con eso, porque desde mi profesión, aún desde cuando estaba en la universidad estudiando, siempre sentía que en lo natural había un techo y por encima estaba el Señor. Entonces esto me daba la posibilidad de correr el techo y abrir el cielo de alguna manera. Pero cada uno tiene su patología y yo les quiero explicar que yo tengo la mía. Mi patología es docente. Para todo hay que hacer un cursito, ¿no? Entonces, yo tenía que hacer un cursito para formarme en sanidad interior. Y no encontraba, que estaba dispuesta a viajar, porque en ese entonces había un ministerio, creo que era en Colombia, pero era todo muy solemne, todo muy... Y la verdad que no terminamos de poder ir, porque lo estaba pensando con una amiga. En el 91 viene Cindy Jacobs a La Plata a dar un seminario de sanidad interior. Y entonces ahí me fui a hacer el cursito. Mi fantasía era que ella iba a dar el cursito, después iba como ministrar a la gente para que recibieran ese don, esa gracia. No pasó nada de eso, pero sí me pasó algo. En un momento ella trabajó el perdón y hoy vamos a hablar del perdón. Y yo me di cuenta que necesitaba perdonar por una cosa muy especial a mi mamá. Yo crecí en un hogar cristiano, mis padres, mis abuelos, mis tíos, todos, la mayor parte pastores. Y entonces tengo una hermana melliza y cuando nosotros éramos chicas y empezamos a caminar, mi mamá notaba que yo no caminaba igual que mi hermana. Entonces
yo me acuerdo salir de la escuela primaria y ir a los consultorios de los médicos para ver qué era lo que me pasaba, porque yo no caminaba bien. Al final, a los 9 años, un médico, un traumatólogo, el doctor Llorente, descubrió qué era lo que pasaba, lo que me había pasado. Yo había tenido una polio frustrada que no había progresado, pero tenía todo el lado izquierdo de mi cuerpo restringido porque tenía atrofiado una parte del arco del pie, un músculo en el arco del pie. Tenía dos arcos del pie diferentes y tenía diferencia entre pierna y pierna, y no solamente diferencia de tamaño y de longitud. Entonces el médico le había dicho a mi mamá que tenía que hacer ciertas cosas, tenía que usar un realce en el zapato, tenía que hacer tipo de gimnasia y tenía que hacer danza clásica. En esa época, el baile en las iglesias evangélicas era pecado mortal, pero era peor que cualquier otro pecado. Entonces mi mamá hizo todo menos el baile. Así que yo cada vez que tenía que flexionar mis rodillas y me encontraba la traba en mi pierna, yo no me acordaba de mi mamá con las mejores intenciones. Imagínense, ella era la culpable que yo no podía flexionar, porque es que además ella pensaría que yo iba a ser bailarina del Colón y que su pecado iba a ser expuesto a la comunidad, pero... Entonces tomé la decisión de perdonarle a mi mamá por esa situación, porque cuando uno no puede perdonar, todo lo bueno no lo valora, se queda pegado a esa parte. Entonces, como consecuencia de ese fin de semana, yo era un fin de semana y el lunes había una reunión en lo del pastor Lorenzo. ¿Y saben lo que me pasaba? No sé si me voy muy largo. A la noche había reuniones de celebración y Cindy siempre decía, hay una pierna derecha que se está estirando. Y yo decía, nunca se le va a ocurrir a esta mujer una pierna izquierda, porque siempre era la derecha y no era la izquierda, y la mía era la izquierda. Bueno, entonces después el lunes hubo una reunión en lo del pastor Lorenzo. Y cuando yo volví a mi casa esa noche sentí un hormigueo en todo el pie, pero pensé que era por el tema del fin de semana. Cuando me levanté, tenía el arco del pie cambiado, se me había estirado la pierna y en lo que yo pensé que toda la vida viví asimétrica, en ese momento me volví simétrica. Y ese fue el antecedente, porque eso fue en mayo del 91. Y el Señor empezó el ministerio, no el curso, el ministerio, en enero del 92. Entonces, hermoso testimonio. Dios puede derribar fortalezas y en este caso lo hizo a través del perdón, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Elba, yo me voy a bajar y te voy a dejar ahora porque queremos escuchar más sobre cómo el Señor puede derribar nuestras propias fortalezas. Todos tenemos una fortaleza que el Señor tiene que derribar en alguna etapa de la vida, en la niñez, en la adolescencia, en el matrimonio, con nuestros hijos. A veces las fortalezas que se levantan en nuestros hijos son nuestras propias fortalezas, digamos la verdad, chicas. Entonces vamos a estar muy atentas a lo que nos vas a enseñar y muy atentas con el corazón abierto a lo que el Señor va a hacer. Hoy va a ser un día, una mañana sobrenatural. Amén. Creemos en esto, ¿sí? Así que te voy a dejar, es hermoso el testimonio que nos contaste, sabemos que hay mucho más para compartir. ¿Estás cómoda acá? ¿Sí? Sí, ¿Te parece bien? No, sí. Bueno, perfecto. Si necesito moverme, me levanto. Nos decís con libertad que te venimos a asistir. Bueno, Dios te bendiga. Gracias. Bueno, quiero contarles un poco cómo es mi familia, porque en realidad el Señor, y esto le quiero hablar a las mujeres,
siempre pensamos que tenemos que tener ciertas cosas o cumplir ciertos requisitos sociales para que el Señor nos llame. Y cuando el Señor llama y no le importan los requisitos sociales. Yo crecí en una familia, somos 4 mujeres, con mi papá. Mi papá fue 23 años director de la Sociedad Bíblica Argentina y mi mamá fue la iniciadora en una época donde las mujeres hermanas libres no participaban, de una audición femenina que todavía, hoy justo es el aniversario, todavía sigue en actividad. Entonces crecí en una familia muy ministerial, ¿no? No solamente mi papá, mi mamá, mis tíos, mis abuelos. Y así fui, pero éramos mujeres. Cuando el Señor, es interesante que mi papá murió en el año 91, en octubre de 91, y el Señor empezó el ministerio mío en el 92. Y algunas veces cuando iba a ministrar en algunos lugares me preguntaban, ay, ¿sabes que yo me preguntaba quién será el hijo varón de David que siguiera su ministerio? Y David no tenía hijos varones. Entonces, no importa el género, importa lo que Dios llama. Otro de los pecados que tengo es que soy soltera. Entonces, una vez me dijeron, estaba por hablar en un retiro así, y me dijo un pastor, ¿cómo te presento a vos que no tenés marido? Gracias a Dios tenía un padre. Le dije, bueno, mi papá, ¿no? Pero cuando Dios nos quiere mover, nos va moviendo, no importa el estado civil, no importa, hay que seguirlo a Él. Y además, tengo otro pecado que se los voy a confesar. Soy madre soltera sin pecado concebida. Tengo una hija del corazón y tengo un yerno y 2 nietos. Pero también yo sé que en mi familia de origen, pero en mi familia en las generaciones, hay una gracia de Dios para adoptar. Algunas adopciones son legales, otras son del corazón, pero hay una gracia de Dios para eso. Así que cuando la adopción con mi hija, que se llama Dolores, fue de grande, no fue de chica, y que ella también tiene toda una historia que el Señor ha redimido, ella empezó a decir que yo era la mamá. Imagínense el testimonio. Se me venía abajo, parecía el testimonio, pero el Señor redime todo y no importa las cosas. Entonces, desde ese lugar quiero que usted, porque cuando nosotros no podemos procesar ciertas cosas de la vida y nos sentimos en falta, ahí levantamos las fortalezas. Cuando no sentimos que somos aptas o que nos falta, ahí levantamos las fortalezas. Entonces vamos a empezar ahora. Les quiero primero leer un testimonio. Y te pediría que pusieras la primera diapositiva, por favor, solamente el título. Para que ustedes se den cuenta cómo vamos construyendo en nuestra mente las fortalezas. Elba, entre la semana pasada y la que va de esta, me fui dando cuenta de varias cosas. Primero, cómo me siento respecto con el Señor. Me siento lejana
Por mi parte, mi relación con él no es la mejor. Desde que empezamos el curso, me fui dando cuenta que no es la relación que yo creía tener. En el servicio ahora comencé a estar en la escuela bíblica como maestra y colaboradora con otro hermano, pero medio como que me fue de prepo que estoy ahí. Pero con ganas lo hago y me siento bien. Con los hermanos, como estoy, miré, trato de acercarme, pero siento del otro lado que no hay interés, más que nada de las hermanas. Vivo lejos de la congregación y por ende lejos del grupo de las hermanas y tampoco siento que importa mi opinión. Es como si fuera parte del relleno y eso me hace sentir mal. Con respecto a la idoneidad, no me siento idónea para mi marido. Él es mi todo. Gracias a él pude aprender más de la palabra y de lo que Dios quiere para mí. Él me guía, me acompaña, me ayuda a seguir buscando al Señor porque de mi parte me cuesta la búsqueda. Estoy hablando con él también. Cuando hablé con él pude darme cuenta qué es lo que afecta en mi vida y en mi relación con Dios. Yo tengo 35 años y mi hijo más grande tiene 16. O sea que quedé embarazada a los 18, estando de novia con el marido. Sabemos que pecamos y que el Señor nos perdonó y restauró, pero me doy cuenta de que aún no puedo perdonarme, porque no me siento capaz de aceptar la gracia de Dios. Si bien lo hablé con mi psicóloga, veo que me cuesta el entender que debo olvidarme porque Dios ya lo hizo. Pero es algo que siempre vuelve a mí y me pesa. Y sé que eso me aleja del Señor y mi relación no es buena. Oro y leo, pero a veces no siento que sea digna de que el Señor me escuche. Entonces vamos a pasar a la segunda diapositiva que están las definiciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo definimos a las fortalezas? Una de las definiciones dice que es una manera de pensar y de sentir que desarrolla vida propia dentro de nosotros. En el ejemplo que les leí recién, esta manera de pensar y de sentir que desarrolla vida propia dentro de nosotros, tiene que ver con esa conclusión que sacó esta persona, que no es apta y que su pecado no puede terminar de ser perdonado. La otra definición dice que es una mentalidad impregnada de desesperanza que hace que el creyente tome como inmutable cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Y esto habla de creyentes. Y habla de creyentes que tienen una mentalidad impregnada de desesperanza. ¿Cómo habla la desesperanza? Para mí no es. ¿Vieron? Siempre llaman a los otros. De mí nadie se acuerda. Lo que decía el testimonio, a mi opinión, no cuenta. Entonces, esa mentalidad impregnada de desesperanza, siempre cuento la historia de una mujer que estaba pasando una situación crítica y el pastor me pidió que hablara con ella en 1 hora 125, qué difícil. ¿Cómo iba a enfrentar un cambio esa persona? ¿Cómo iba a enfrentar una transformación? Si todo era qué difícil. Entonces, son esas fortalezas que se levantan en contra del conocimiento de Dios. La siguiente. Me voy a poner allá porque necesito ver la... Como me dijeron que me sienta como en mi casa, me siento como en mi casa.
así que me muevo tranquila. ¿Cómo se forma una fortaleza? Las fortalezas son construcciones de la carne. Son construcciones mentales. Se construyen por las conclusiones equivocadas a lo largo de la vida. Errores en la comprensión, sentencias familiares, valores familiares distorsionados, etcétera, etcétera. Toda conclusión que sea contraria a la voluntad de Dios se convierte en una fortaleza. Entonces, fíjese cuáles son estas raíces. Y quiero que usted la vaya filtrando en su historia de vida. Conclusiones equivocadas a lo largo de la vida. Se dice que lo que distorsiona el pensamiento no son las cosas que pasan porque son reales. Pasó la hermana y no la saludó. Le estaba hablando y le parecía que, y no la estaba escuchando, estaba como la cabeza en otra. Son reales. Lo que nos distorsiona y hace que se abra la puerta para construir fortalezas son las conclusiones que sacamos. No le importo a nadie. Entonces, errores en la comprensión. ¿Cuántas veces entendemos mal las cosas, decodificamos mal las cosas? El problema de la fortaleza es que a partir de esa conclusión equivocada, lo que vamos a seguir viendo, se construye un sistema de creencias que es mentira, al cual le damos la verdad. Valores familiares distorsionados. Nosotros en la familia, no nosotros, usted dice, o lo han dicho a usted, somos gente de trabajo. ¿Qué significa que es gente de trabajo? Que en esa casa nadie estudia. Entonces, cuando alguien quiere estudiar, aparece todo un boicot a esa situación y no puede avanzar ni superar el nivel de la generación anterior. Se levantan como fortalezas. Mentalidades impregnadas de desesperanza o manera de pensar y de sentir que desarrolla vida propia dentro suyo. Quiero que lo tenga en cuenta esto. Desarrolla vida propia dentro suyo. Y toda conclusión que sea contraria a la voluntad de Dios. La siguiente. Entonces, ¿cómo tendríamos que actuar nosotros? Y ya vamos a ver la palabra. No actuamos como todo el mundo, dice la palabra, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios capaz de destruir fortalezas. No actuamos como el mundo ni usamos las armas del mundo, sino usamos el poder de Dios capaz de destruir fortalezas. La siguiente. Entonces vamos a ver ahora, en 3 versiones diferentes, vamos a ver ahora este pasaje que me parece que es crucial y es básico, pero que nosotros a veces lo leemos, está en la Biblia, ¿no? Pero no nos ponemos en la profundidad y en la riqueza que tiene el pasaje. Y quisiera exhortarlas en esta mañana a no solamente leer la palabra de Dios, sino creer la palabra de Dios y creer la palabra de Dios para su propia vida. Es cierto que somos humanos, pero no luchamos como los hombres de este mundo. Las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios, capaz de destruir fortalezas.
Así destruimos acusaciones y toda altanería. La siguiente. Somos humanos, pero no luchamos como los hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos obstáculos de arrogancia que impiden que la gente conozca a Dios. Fíjese, razonamientos humanos y argumentos falsos. Esta chica que les leí el testimonio recién, construyó su vida después de su pecado por argumentos, razonamientos humanos y argumentos falsos. Y eso afectó toda su relación espiritual, afectó su vida espiritual y afectó las relaciones con las personas. Entonces, no es una pavada reconocer una fortaleza. Y bueno, yo soy así. En la versión original de Dios no está eso. Así que revíselo. La siguiente. Es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Dios. Destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. El diablo quiere impedir que usted viva la vida como Dios quiere. ¿Es claro esto? Entonces, cuando venía con el hermano que me traía, como le dije al hermano, me parece que este viajecito fue una cita divina. El hermano me empieza a contar la historia. Él estaba batallando con un cáncer hace 10 años. Y cuando empezamos el viaje, le pregunto cómo estaba y me dice que había como recrudecido la enfermedad. Me dijo, pero yo sé por qué es. Porque la palabra de Dios dice que cuando callé, envejecieron mis huesos por mi gemir de todo el día. Y me empieza a contar que que tuvo una madre muy cruel, que se enteró que era hijo adoptivo a los 35 años por una enfermedad que tuvo su hijo biológico, y que la madre había sido destructora totalmente en la vida. Pero a pesar que él sabía que cuando callé envejecieron mis huesos, seguía atado a ese dolor de no haber tenido la madre que le hubiese gustado tener. Entonces, y me decía, hablando de otro tema, pero cosas que pasaron en su vida, las fuerzas del mal. El diablo es poderoso para atacar su mente y el diablo es poderoso. El diablo es un depredador. ¿Sabe lo que es un depredador? El depredador de la naturaleza, en la naturaleza es un elemento, no sé, una planta que se pega a una planta sana y le chupa toda la energía y toda la vitalidad que tiene la planta.
El diablo, con sus fuerzas del mal, quiere venir a absorberle a usted la fuerza para la vida, de tal manera que no pueda vivir la vida con libertad y como Dios quiere. La siguiente. Las acusaciones. Muchas veces nosotros sentimos las acusaciones, nos sentimos acusados por los otros, pero hay muchas acusaciones que nos hacemos nosotros mismos. Pareciera que nosotros no leemos la Biblia bien, porque la palabra de Dios dice que ninguna condenación hay para los que creen en Cristo Jesús. ¿Está en su Biblia eso? Bueno, si usted está llena de acusaciones, usted vive en la condena permanente. Y vive en una ley que no es la ley del amor de Dios y de la gracia. Las fortalezas nos llevan a vivir lejos de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es bondad, es alegría, es proyecto, es crecimiento, es desafío, es buen humor. Eso es la gracia de Dios. Y sí, a mí me gustaría. Bueno. La altanería. Hay gente, yo espero que acá no, que está orgullosa de sus propios pecados, de sus propias historias. Está orgullosa de ser víctima de la vida. Sí, porque mi vida ha sido tan difícil. Sí, como la de muchas otras personas, ¿sí? ¿Vas a quedar pegada en lo difícil? Fíjese, porque esto uno dice, es la gente del mundo. No, esto le está hablando a la gente del reino. Los razonamientos humanos, y la verdad que son muchos, pero me encantaría que usted pudiera decir cuáles son esos razonamientos humanos. Esto no es por a mí me cuesta mucho, porque además en las familias nos mandan sentencias. Ay, sí, mira, yo te digo, a María tiene una facilidad para todo le sale bien, pero Juana, pobre chica, le cuesta todo. Entonces son razonamientos humanos que le van metiendo en la cabeza a Juana, y cuando Juana tiene que hacer algo ya va pensando que le va a costar todo. Y entonces le va a costar todo, porque es lo que está esperando. Los argumentos falsos. El testimonio que yo les leí recién, estaba lleno de argumentos falsos. Es el diablo que le mete esas fuerzas del mal para no creer que el perdón completo del Señor es posible y que el Señor redime. Ahora, fíjese usted, no sé si usted lo pensó de esta manera. Esta chica no se podía perdonar que había tenido relaciones con su novio. Yo no es que las legalice ni que lo llamo a eso, quede claro. Pero en la Biblia tenemos tantos ejemplos de personas que no tuvieron una vida prolija y que el Señor los usó, que no tenemos de dónde tomarnos para no poder aceptar el perdón. Lo tiene a David, lo tiene a Saulo. Yo siempre pienso en Saulo, pero pienso en Ananías.
No sé si se acuerdan la historia, cuando Saulo perseguía la iglesia. Ananías no tenía ninguna fortaleza, gracias a Dios. Porque a un hombre bueno, que le servía al Señor, que hacía todo como Dios quería, el Señor le dice: tenés que ir a ver a este Saulo porque va a ser la cabeza de la iglesia. ¿Usted qué hubiese pensado? Es re injusto. Sí, es re injusto, porque la gracia es injusta. Y yo me imagino el camino de Ananías. Ay, Señor, ¿vos te diste cuenta que es un requete sinvergüenza? Sí, yo ya sé que es un requete sinvergüenza. Pero ¿sabés qué pasa? Él no entendió la fuerza que tenía. Yo le di la fuerza que tenía para poder servir a la iglesia y él entendió mal cómo la sirve. Lo voy a pensar, Señor. Pero ¿estás seguro? Sí, estoy re seguro. Bueno, Señor, si vos estás seguro, yo no me voy a complicar la vida con nada. Voy a hacer lo que vos querés que haga. Los obstáculos de arrogancia, que son la soberbia. Usted sabe que nosotros tenemos fortalezas que las tenemos que derribar adentro nuestro, que tienen que ver con nuestra historia de vida, pero también construimos fortalezas que nos separan en las relaciones familiares, en las relaciones interpersonales. ¿Cuáles son esas fortalezas que nos separan en las relaciones interpersonales? Las conclusiones que sacamos de cómo es la gente, las conclusiones que sacamos de cómo nos trata la gente, los que en nuestras familias nos han dicho: no podés confiar en nadie. Entonces nosotros se levanta como una fortaleza. Hay 3 elementos de familias disfuncionales: no hablar, no confiar y no sentir. Son 3 fortalezas. No hablar de lo que se tiene que hablar. Por eso me gustó el aviso que pusieron: vamos a hablar de esto, o una cosa así. No confiar, porque si confío en el afuera puedo develar un secreto familiar, y no sentir, para poder seguir viviendo en esa situación que es opresiva. Entonces, las fuerzas del mal, ¿no? Ya vimos cómo actúan las fuerzas del mal. Las fuerzas del mal actúan en pensamientos distorsionados en su cabeza. Las fuerzas del mal son las que los llevan a separarse de los vínculos. Las fuerzas del mal son las que los llevan a construir grietas en lugar de puentes. Son las fuerzas del mal, usted tiene que reconocerlas. Y no están afuera, están adentro. El orgullo, que es arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia, que suele conllevar un sentimiento de superioridad. Una superioridad distorsionada. Porque es esa superioridad que yo puedo llevar esta cruz con hidalguía. Ahora le pregunto, ¿será la cruz que el Señor le pide que lleve? ¿No es cierto? ¿Será ese orgullo de esa cruz que usted tiene que no le lleva a hablar, a transformar las cosas, a decirle las cosas de otra manera? ¿Será eso?
piense de que yo, la verdad, tengo una paciencia infinita, te digo, porque para soportar a este hombre, el orgullo de ser tan buena que puede soportar a este hombre. Le digo una cosa, si usted soporta a este hombre la soporta a usted también. Entonces, ¿cómo hacemos con esto? La palabra decía que las fortalezas se destruyen. La siguiente. ¿Cómo se derriban las fortalezas? Se destruyen llevándolas a la cruz y construyendo pensamientos nuevos. Dice la palabra, con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Dios. Ah, bueno, pero son los pecadores. Está en masculino, así que se libra. Pero el que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, dice la Biblia, comete pecado. Así que somos pecadoras. Yo siempre digo, ¿cómo definiría usted la iglesia? Para mí hay dos maneras de definir la iglesia. Una, somos los santos redimidos. Pero la que más me gusta es, somos pecadoras perdonadas en recuperación. Porque somos pecadoras perdonadas en recuperación. Por eso tenemos que asumir que cuando nosotros permitimos que haya fortalezas que tienen autoridad sobre nuestra vida y no las derribamos, no hacemos algo con ellas, somos pecadoras. Porque tenemos la palabra y no aplicamos la palabra a nuestra vida. La siguiente. Las fortalezas se destruyen, no se renuncian. Se enseña a cambiar la manera de pensar para parecerse a Cristo. ¿Por qué digo que se destruyen? Primero porque dice la palabra, destruimos toda fortaleza que se levante en contra del conocimiento de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre destruir y renunciar? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Y si la renuncia? Ahí está. Ahí está. Si la destruyo, le quito la autoridad espiritual. Si la renuncio, está ahí, esperándome para cuando pueda activarse de vuelta. Siempre les doy a mis alumnos este ejemplo. Pensando en el mal de Chagas, que es una endemia en el país, que suena poco, pero es una... Hay dos maneras de atacar el mal de Chagas. Una es destruyendo los ranchos para que no tengan el hábitat necesario para poder reproducirse. Y la otra es fumigar el rancho para que la vinchuca no pueda anidar. La diferencia entre el fumigar y el destruir es que con la fumigación, al tiempo la fumigación se va y se vuelve
a generar el hábitat para que la vinchuca pueda anidar. En cambio, cuando se destruye y se construye una vivienda de otro material, la vinchuca no tiene lugar. Entonces, muchas veces dice, renuncie, hermana, renuncie. Y entonces dice, sí, yo renuncio, pero sigo igual. Y claro, porque no le quita la autoridad a la situación y le sigue rindiendo culto. ¿Comprende? Bueno, ¿estoy bien con la hora? Díganme porque estoy bien. Bueno, les quiero contar un testimonio de esto. Y le quiero contar un testimonio de esto y de qué manera nosotros los cristianos sostenemos las fortalezas. Un día viene una señora de mi comunidad y me dice, Elba, quiero decirte que estoy preocupada porque tengo un problema con mi nuera y la verdad que yo no sé qué le pasa a ella porque no nos hablamos hace mucho tiempo y yo ahora me tengo que operar y entonces no me gustaría estar así mal. Entonces yo le digo, bueno, mira, quédate tranquila, vamos a orar por paz en los vínculos y milagros extraordinarios. Entonces yo dije, no puede ser. 2 personas de la misma comunidad, participando de la misma comunidad, compartiendo la cena del Señor en la misma comunidad, que no se hablen hace no sé cuánto tiempo. Entonces generó un encuentro entre las 2 personas, entre la nuera y la suegra. Cuando nos encontramos, les pregunto, ¿qué es lo que pasa en este vínculo? Y la nuera me dice, lo que pasa, Elba, es que el día que que me iba a casar, que me estaba poniendo el traje de novia, que me lo hizo la mejor amiga de mi suegra y se equivocó el modelo, cuando me estaba poniendo el traje de novia me dice, ay querida, tu suegra no te quiere para nada, dice que sos una cocorita, pero sos trabajadora. Con esa bendición, la nuera se fue al altar. ¿Qué te parece? Esa sentencia le arruinó la vida, el matrimonio, la paz a la nuera durante no sé cuántos años. Más de 20 años, sí sé cuántos. Más de 20 años. En un momento la nuera necesitó psiquiatra, psicólogo, porque no terminaba de resolver el tema. A mí me agarró una cosa en el corazón cuando escuchaba eso, porque dije, esto no puede ser. La suegra decía, no, yo no dije eso. No sé si lo dijo o no lo dijo. Lo que pasa que como la modista lo puso en la boca de ella, era como si lo hubiese dicho. Entonces, no era momento para decir perdónense porque no había un espíritu para perdonar. Tampoco vamos a hacer eso. Pero me fui pensando, ¿qué era lo que pasaba? Dije, Señor, porque
esta chica, la nuera, se convirtió porque el esposo era creyente y ella no. Y cuando estuvieron de novios se convirtió a causa del esposo, a causa que la suegra le habló del Señor. Pero la suegra le habló del Señor porque no quería que el chico se casara con una inconversa. Entonces dije, Señor, la salvación no se la pudo robar porque toda la familia de la chica se convirtió. ¿Qué le robó el diablo? Porque con las fortalezas el diablo viene a robar. Y sentí que el Señor me decía que le robó el amor en las relaciones interpersonales. Porque esta chica no pudo disfrutar del amor en las relaciones interpersonales. Tenía relaciones conflictivas con casi todo el mundo. Bueno, entonces dije, voy a hablar con la chica, con la nuera, para decirle que lo que quiere el Señor es romper esa sentencia y liberarla a ella. La nuera me dio 28.000 vueltas para que nos encontremos, porque la nuera pensaba que yo le iba a decir que tenía que perdonar a la suegra y ser buena, que son los argumentos falsos, porque yo no había dicho nada. Entonces, al final es una persona obediente, entonces no me pudo decir que no y vino a la entrevista. Tardé más de 40 minutos para hacerle entender a ella que el objetivo de la entrevista no era la suegra, sino que era ella. Y que yo quería que el Señor la liberara a ella. Pero todos estos argumentos, toda esa lista que vimos antes, estaba tan metida en la cabeza que no podía escuchar la voz de Dios. Por eso la fortaleza dice que lo tenemos que destruir todo lo que se levante en contra del conocimiento de Dios. Y por eso habla de enseñar a las personas a otra manera de pensar. ¿Entiende? Bueno, cuando al final lo pudo entender, empezó a conectar otras cosas. No era el tema de la suegra solamente. El diablo, usted sabe que tiene que tener una puerta abierta donde meterse. Y ella había sido excelente alumna. Entonces, un día estaba una de sus hermanas hablando con el padre, contándole que había tenido una buena nota en la escuela, y el padre le da una plata como premio. Y ella le dice, y yo, que siempre había sacado excelentes notas y no tenía premio, le dijo, vos te lo tenés que merecer. Esa fue la puerta abierta que el diablo tenía para meterle todas estas cosas. Entonces, ¿qué pasó con esta chica? Ella, en vez de desarrollar su ser, como no se sintió amada, empezó a hacer para que la quieran. Y estas fortalezas nos corren del ser y desarrollar la persona que Dios creó y nos ponen en el hacer para conseguir cosas que no siempre vamos a conseguir. Porque usted hace para que la quieran y no tiene de lo que usted invierte, no tiene la vuelta. Entonces no es esa la dinámica. Tenemos que poder desarrollar el ser. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esa fortaleza? Yo me imagino
que cada una por lo menos habrá identificado una. Si alguna no se pudo reconocer en alguna calle, porque si no va a ser la envidia de todos, ¿no? Pero ¿hay algún argumento, hay alguna manera de pensar que hemos desarrollado a lo largo de la vida? La siguiente. Y quiero ahora, antes que vayamos a orar, que nos fijemos en esta palabra. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Y las fortalezas no generan enojo humano. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene poder para salvar su alma. Las fortalezas se construyen con argumentos falsos y con conclusiones, pero con palabras, como era el caso de la nuera o del padre, que fueron sembradas en nuestro corazón. Y esas palabras que fueron sembradas en nuestro corazón, cuando vienen del diablo, pueden destruir nuestro alma. Pero acá dice que aceptemos con humildad la palabra que Dios ha sembrado en nuestro corazón, porque tiene poder para salvar tu alma. Entonces usted en este momento, yo la quiero confrontar. Usted tiene que elegir a qué palabra sembrada le va a dar autoridad en su vida. Si le va a dar a las palabras sembradas que vienen a dañar su vida, a destruirla, o le va a dar lugar a la palabra de Dios que tiene el poder de salvar su alma. Yo creo que la respuesta es obvia, pero ¿sabe lo que pasa? No es obvia la respuesta, porque yo estoy segura que el diablo debe estar trabajando en las mentes de ustedes para poder retener la fortaleza. Pero el Señor le dio la autoridad a usted. Y hay otro pasaje en Colosenses 2, 14 y 15 que dice que el Señor anuló el documento de deuda que venía contra nosotros y nos obligaba y lo clavó en la cruz. Las fortalezas son documentos de deuda que vienen contra nosotros y nos obligan. Tenemos que ser fieles a la fortaleza en vez de ser fieles a Dios. Siempre el Señor nos pone en esta situación. ¿Elegís la vida o elegís la muerte? No hay terreno medio. ¿Comprenden? Entonces vamos a empezar un tiempo para poder orar y traer estas fortalezas. Estas fortalezas se tienen que llevar a la cruz, porque tienen que ser destruidas. Pero ¿dónde las destruimos? Las destruimos en la cruz de Jesús. ¿Por qué las destruimos en la cruz de Jesús? Porque la cruz tiene el poder para quitarle el poder, el gobierno y el dominio a la fortaleza sobre nuestra vida. Y si usted sigue el pasaje de Colosenses, dice, esos poderes los exhibió en su desfile victorioso. Y esas cosas que las exhibían en su desfile victorioso eran los trofeos de la guerra. Entonces, esos trofeos de nuestra guerra, el Señor los va a destruir y los va a exhibir para que los demás vean, para que usted vea que ya no están más en su casa. ¿Estamos? Entonces, vamos a orar ahora. Señor, vos querés trabajar en la vida de mis hermanos.
y vos querés hacer un trabajo muy profundo. En algunas de ustedes el Señor está tocando aún circunstancias del nacimiento. O de su gestación. Que esas circunstancias de su nacimiento y su gestación hicieron que se levantaran fortalezas en contra del conocimiento de Dios y que usted no haya podido terminar de entregar ese área de su vida para terminar de ser redimida por el Señor. Señor, en el nombre de Jesús y en la autoridad que tú me has dado, yo ato toda fuerza del mal que Él quiera venir a molestar y a perturbar mientras estamos orando. Y sujetamos nuestra mente a la mente de Cristo para que solo le obedezca a Él. Una vez que usted haya identificado estas fortalezas, empiece a compartir con el Señor Jesús. ¿Qué nombre tiene? ¿Dónde ha la raíz de esa fortaleza? ¿Se la puede identificar? Y también de qué manera ha afectado su vida hasta ahora. Yo te pido, Espíritu Santo, que vos estés revelando a mis hermanas en esta mañana qué es lo que el diablo les quiso robar al construir esa fortaleza. En algunas es entender el amor. En algunas es el sentirse digna. En algunas es desarrollar la capacidad de construir, porque hay mujeres acá que sienten que esa es la fortaleza, que todo lo que tocan lo destruyen. Hay fortalezas que tienen que ver con una sensación que han perdido el tiempo en la vida y como que la vida se les fue. No deje, lleve a la cruz eso, no deje que el diablo le engañe, porque para Dios no hay tiempo para usarnos. En algunas es, no me merezco. Y este no me merezco puede ser de dos lados, de no merecer lo bueno o no merecer lo malo que le ha pasado. En algunas la fortaleza puede ser, ¿por qué a mí?
empiece a soltar el dolor que está escondido en esa fortaleza. Suelte el dolor, la angustia. Esa desesperación que a usted por momentos la envuelve. Empiece a soltar la impotencia. Y en algunas la fortaleza es de desaliento y desánimo. Es como si las circunstancias de la vida le hubiesen chupado el espíritu para la vida. Deje todo eso en la cruz. Deje toda la carga en la cruz. Perdone a quienes tiene que perdonar. Perdone por obediencia al Señor. Si usted no lo puede sentir en este momento, pero al perdonar le quita el poder a esa situación y a ese vínculo sobre su vida. Pídale perdón al Señor porque vivió tantos años bajo la autoridad de esa fortaleza. Y porque permitió que esa fortaleza dominara su vida. Y confiese con su boca que recibe el perdón del Señor. Y nosotros tomamos la autoridad que nos da la palabra y destruimos cada una de estas fortalezas en el nombre de Jesús. Las fortalezas se destruyen, van cayendo como muros. Hay algunas que son como un efecto dominó. En el nombre de Jesús. Algunas personas acá han tenido atada su salud física a estas fortalezas y el Señor está rompiendo lazos de enfermedad, atados a la fortaleza, atados a la falta de perdón, atados a la amargura, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, toda fuerza del mal queda destruida ahora y cierro con la sangre de Jesús toda puerta abierta a estas dominaciones y le decimos en conjunto al enemigo que no tiene poder, ni autoridad, ni gobierno sobre nosotros, porque levantamos el poder de Dios y las armas que usamos no son las del mundo usa, sino es poder de Dios capaz de derribar toda fortaleza en el nombre de Jesús. Esa es la palabra sembrada, Señor, que tiene poder, autoridad y dominio sobre la vida de mis hermanas. Y siembra tu amor en el lugar que estaba ocupado por todas estas fortalezas. Siembra la esperanza, siembra el valor de cada una como Dios la creó. Siembra la capacidad de ser las personas que vos querés. Destruyo toda fortaleza del hacer en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, destruyo toda fortaleza del hacer
y le quito la autoridad en el nombre de Jesús. Y levanto el poder del ser, el poder de florecer para la gloria y la honra del Señor. Gloria sea tu nombre, Señor. Amén. Amén. Me gustaría que cantemos una canción que ustedes cantaron antes, cuando estoy desalentada. Sí. Bueno, vamos a cantar esa canción, pero declarando la victoria de Jesucristo sobre toda fuerza del mal, en el nombre de Jesús.